Es una oportunidad única para posicionar el tema del cambio climático a nivel nacional, ¿no? O sea, hay que mirar la COP20, digamos, no como un evento que es el próximo año y dura 2 semanas, sino como un proceso hasta ese evento, ¿no? Entonces, eso nos da una oportunidad única de que el tema del cambio climático esté, digamos, en la mente de todos durante todo ese año y nos crea el contexto para tocar todos los temas que necesitamos, ¿no? Entonces, la idea es que trabajemos juntos. El Comunicop es tanto para comunicadores como pensémoslo también como una comunidad, ¿no? A largo plazo. De hecho, la idea es que sea un legado de la COP20 y que esto vaya más allá, ¿no? Hoy día tenemos en la mesa a Leopoldo Macera de Libélula, a Caterina Valdivieso del CIUP, a Jimmy Carrillo de la SPA, y yo no me he presentado aún, pero soy Vanessa Morales y estoy a cargo de la parte de comunicaciones para la COP20. Entonces, hemos planteado un poco 2 preguntas hoy, porque de todas maneras lo que buscamos ahora es un poco ver cuáles son los retos que tenemos para comunicar el cambio climático, ¿no? Entonces, una primera pregunta sería: ¿cuáles son los principales retos que enfrentan para comunicar argumentos ligados al cambio climático? ¿Y qué estrategias o enfoques se vienen implementando para comunicar esos argumentos? Les cedo la palabra a Jimmy Carrillo para empezar. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Vanessa. Gracias a todos los organizadores por esta invitación. Estoy tentado de decir algunos chistes sobre el nombre Comunicop, pero creo que me voy a mantener al margen en este punto. Creo sí que es una oportunidad valiosa, creo que es una oportunidad importante, y un poco para entrar en la presentación, de hoy día. Hace algunos días me reuní con el equipo de comunicaciones de la SPA, que es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Entonces, estábamos ahí trabajando y de pronto les dije: dejen de trabajar, cosa que les alegró bastante por un momento. Y después le dije: porque vamos a trabajar en otra cosa. Eso llevó un poco de sazón, pero vamos a trabajar en las ideas que vamos a compartir hoy día en Comunicop. Y una de las primeras cosas que surgió en esta conversación fue en realidad los retos que como comunicadores tenemos de cara a la COP20. Ajá. El primer reto fue lo primero que se nos ocurrió, en realidad, es humanizar el tema cambio climático. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto no es un tema nuevo en realidad para los comunicadores. Siempre se ha venido repitiendo la idea de dar rostro humano a los temas que tratamos, y en especial en el tema cambio climático se ve todo como algo muy de catástrofe, algo muy numérico, algo relacionado a inundación o a que hace más calor, y en realidad todas estas señales de cambio tienen que ver mucho con las personas. Nos parece a nosotros que una vez que entendamos que esto trata sobre gente, es a partir de allí que podemos explicar en realidad qué es la COP y por qué diablos le podría interesar a alguien, ¿no? El siguiente punto es superar el lenguaje académico. Esa clase de cosas que ven ahí son usuales en los reportes académicos a los que a veces tenemos acceso en relación al cambio climático. Son páginas y páginas de texto que parecen ser escritos en chino y que pocas veces llegan a un público amplio, porque en realidad no están hechos para llegar a un público amplio, están hechos para llegar a los 4 investigadores que ven esos temas. Entonces, la labor del comunicador en este caso va por 2 lados. Uno, ser una suerte de traductor de esas investigaciones, de esos alcances. Sentarse con el investigador, hablar, decirle qué has tratado de decir en esto, y tratar de llevar eso a ideas o productos que puedan tener un impacto. Y lo otro es predicar de alguna manera sobre las cualidades de las comunicaciones en la vida diaria de las instituciones, ¿no? Nosotros creemos que el comunicador no es solamente aquel que
que hace el video, que hace la nota de prensa o que hace la estrategia. Comunicador puede ser cualquiera y es algo de lo cual incluso los investigadores deberían formar parte, ¿no? Cuando ellos se presentan en simposios, cuando tienen reuniones presenciales, cara a cara, tienen que hablar, tienen que comunicar en lenguaje sencillo, sin precisiones, lo que sea. Entonces es ahí donde hay dificultades a veces. El otro punto dentro de los retos que nosotros encontrado es pensar en el cambio climático como una oportunidad además. Porque nuevamente se liga el cambio climático mucho con la catástrofe, ¿no? con la tragedia. Pero el cambio climático también tiene oportunidades y las oportunidades muchas veces las encuentra la gente que sufre directamente de ellas, ¿no? Se adaptan de maneras diversas, incluso muchas veces en base a conocimientos tradicionales, y esas son historias, vivencias, conocimientos que son muy valiosos. El otro punto es elaborar discursos, es decir, herramientas, acciones, productos que ayuden a generar cambios. Eso está como obvio, ¿no? No voy a hablar mucho de eso. Y el siguiente es encontrar canales apropiados para poder difundir los mensajes que encontramos. Y esto es algo que pasa mucho en nuestro ambiente, en el ambiente de la cooperación, de las ONGs, incluso en el ambiente estatal. Lo que sucede es que muchas veces los comunicadores o las agencias hacen trabajos de comunicación lindos, hermosos, un video enternecedor, lloras al ver el video, y cuando ves cuánta gente ha visto el video son 7 personas, ¿no? Es algo bastante triste. Entonces, ¿qué se hace para superar eso? Hay que buscar alianzas, hay que buscar canales apropiados para difundir la información, y además hay que acompañar toda esa difusión con una estrategia interesante, con una buena estrategia. Pero sobre todo hay que buscar alianzas y canales, ¿no? O sea, uno no puede hacer el trabajo solo. YouTube no hace el trabajo por ti, ¿no? Hay mucho más por hacer. Entonces, en base a todo esto, llegamos a la conclusión de que hay un reto mayor. Yo no sé si se va a quedar este logo, pero igual. Hay un reto mayor, ¿no? Y es lograr que la COP se ponga de moda el próximo año, ¿no? Que no sea algo que aparezca cada cierto tiempo en los diarios y que le interese a comunicadores como ustedes, que de hecho les interesa, sino que sea algo que está en el boca a boca de todos. ¿Por qué? Por varias cosas en realidad. Porque creemos que es una posibilidad para mostrar al Perú frente al mundo como un país donde se pueden generar cambios, un país que impulsa cambios. Y ese es un valor agregado muy importante para nosotros como comunicadores peruanos, como comunicadores que trabajan en asociaciones ligadas a este país y como gente que quiere lograr cambios, ¿no? Porque la COP también posibilita la posibilidad de generar cambios internos, ¿no? Valga la redundancia. Políticas internas en torno al cambio climático. O sea, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer junto con la COP, o teniendo a la COP como aliado, como impulsor de todos estos cambios, ¿no? Y el otro punto es la posibilidad de que algunas personas que por lo general están ligadas ya a estos temas ambientales o de cambio climático renueven esta alianza y ingresen al tema desde un punto de vista distinto, es decir, hacer un seguimiento distinto al que se hace usualmente, forzar cambios en las autoridades en base a puntos en concreto. En base a esto, en base a estos retos, nos preguntamos luego, entonces, ¿qué hacemos adelante? ¿Cómo afrontamos estos retos? Y ahí surgieron 2 puntos en realidad. El primero está relacionado a nuestra visión de trabajo, que es la visión que quiero compartir con ustedes hoy día. Y el otro punto es las cosas que venimos trabajando que por ahí podrían servir como un agente impulsor
como un agente impulsor para lograr cosas. Sí. ¿Qué es lo que trato de decir ahí? Todos esos monstruos son comunicadores. A veces no escapa mucho de la realidad, hay algunos que son bastante feos. Pero la idea es, imagínate tú avanzar por una calle y que te encuentres solo con uno de esos monstruos, te daría miedo, ¿no es cierto? Imagínate encontrarte con varios. ¿Ya? Ese es el poder de la colaboración. Cuando uno trabaja en equipo, puede conseguir muchas cosas y eso es algo que venimos haciendo en la SPA. Tratamos todos los monstruos que están ahí, de trabajar en un entorno colaborativo, donde las ideas puedan fluir entre alguien que hace texto, video, alguien que está más interesado, no sé, en datos, es en ese entorno de respeto mutuo, de chacota, de compartir día a día, de encontrar espacios distintos donde se pueden generar las mejores ideas y los mejores productos. Pero eso no debería quedar solamente en ese grupo colaborativo, sino que además ese grupo o esas personas deberían o deben buscar, que es lo que muchas veces pretendemos, asociarse a otros entornos, ¿no? Este es un punto que nosotros consideramos básico dentro de nuestra visión. El otro punto es el fortalecimiento y debate interno como puntos claves de la innovación. La innovación es la clave ahí. ¿Quién más innovador que los hermanos Marx, en realidad? Esto supone que no nos podemos quedar en lo mismo. Esto supone que si nos quedamos en lo mismo, fallecemos. Esto supone que hay que darle valor a las ideas que se van gestando en el grupo y que además hay que dar espacio dentro del grupo para poder generar vías de innovación. El otro punto es la transferencia efectiva de información, es decir, la búsqueda de canales, básicamente lo que dije hace un rato, ¿no? Esto supone diseñar productos que puedan no solo llegar bien a las audiencias, sino que puedan ser distribuidos bien por los canales escogidos, que además pensemos en los canales en los que se va a distribuir la información y que estos sean, que en esta labor incluso se encuentre el trabajo colaborativo y asociativo. Entonces, esos son los retos, esa es nuestra visión, cómo venimos trabajando un poco. Queremos que en base a lo que venimos haciendo podemos mejorar algunas cosas, podemos buscar aliados distintos, podemos generar ideas, productos nuevos, estrategias nuevas. Nosotros tenemos dos frentes de trabajo, dos ejes de trabajo, uno ligado al posicionamiento externo, de ideas, de productos, de nuestra institución, de lo que sea, y otro a la gestión de proyectos. Voy a hablar en detalle de cada uno. El posicionamiento externo, nosotros tenemos diversas cosas. Una de ellas es la gestión de prensa usual. Es notas de prensa, llamadas a los periodistas, qué tal esta nota, qué tal este ángulo, jajaja, bla, bla, bla. Otro es la gestión de publicaciones y otro es la gestión de productos propios. Y propios ahora, que son nuestros tres productos, digamos, destacados. Uno es Actualidad Ambiental, que es un sitio de noticias que nosotros llevamos en la SPA desde hace 3 años más o menos. Es un canal de información sobre temas ambientales bastante conocido, creo yo, de repente me engaño. Tiene más o menos ciertos miles de seguidores en Facebook y en Twitter. Bueno, es un canal que ha crecido bastante y que está en cambio también actualmente. Es un buen canal de difusión para posibles ideas, noticias, conceptos en torno a lo que se viene con la COP también. El otro punto es CambiaP, que es otro sitio web que hemos relanzado hace poco. Bueno, esa es la imagen de un video de animación que lanzamos hace poco con CambiaP en realidad. Un video de animación que nos fue bien con ese video. Y CambiaP es la apuesta de Comunicaciones SPA
posicionar los temas de cambio climático siguiendo nuestra visión y enfoque. Es decir, agarrando información de investigadores y de academia y de tomadores de decisión que pueda ser importante, que pueda ser trascendente dentro de los temas de cambio climático, colocándolos en un lenguaje sencillo dentro de una plataforma como es la página web o en redes sociales. Y esto supone, además, CambiaP supone un trabajo continuo con diversas asociaciones, grupos que también ven el tema cambio climático, no es un trabajo que querramos hacer solo, además. Y el otro es Actualidad Ambiental Televisión, que es algo que surgió este año también, y es un programa de entrevistas que tenemos en este canal de televisión en internet llamado La Mula TV o lamula.pe. Es la apuesta de la SPDA por contenidos en línea en vivo, que es una de las tendencias que se ve ahora. No es que La Mula sea Netflix, desde luego. Esperemos que en algún momento se pueda generar algo un poco más interesante de lo que se está generando ahora, y nosotros creemos también en la potencialidad de La Mula. Gracias. Entonces, esos son los productos. Hay más cosas además que podemos colocar ahora para compartir. Otro punto es, por ejemplo, nosotros tenemos un fondo de apoyo a periodistas. Esto ya dentro de la gestión de temas de comunicación que tenemos con algunos de nuestros aliados. Este fondo es gestado por Alianza Clima y Desarrollo, CDKN, y por el Instituto Pensa y Sociedad. Implica una serie de talleres donde también participa la iniciativa para conservación en la Amazonía andina. Perdón, me van a matar ahora en un momento. Me van a descontar el sueldo. Y que supone no solamente las capacitaciones, sino también un fondo de apoyo a los periodistas para la publicación de información relevante, investigaciones propias en diversos medios importantes de Sudamérica. Gracias a este fondo nosotros hemos podido publicar informes en El Comercio en Perú, o sea, hemos podido apoyar, quiero decir, publicaciones de investigación en El Comercio en Perú, en Semana en Colombia, que debe ser la revista más importante allí, en Vistazo en Ecuador, que también debe ser la revista más importante allí, y en Página 7 en Bolivia, que debe ser uno de los medios más distintos, plurales en Bolivia. Entonces, esa es una posibilidad también. Hay una red de periodistas que se está armando, que puede ser aprovechada a futuro. Otro punto, esa es una Yolanda Cacabase, estaba ahí hablando con periodistas en un taller que se hizo el año pasado en Madrid. Es alianza con medios de prensa. Y nosotros tenemos, gracias a este trabajo con nuestros aliados, alianzas ya forjadas con algunos medios de prensa a nivel nacional e internacional. Este es uno de ellos, la revista 14/6, que es una revista ambientalista en Colombia. Hay otro punto que es alianza con medios digitales, donde tenemos nosotros alianzas también hechas como ECO, con Valorando Naturaleza, que es un sitio de noticias de Forest Trends, con La Mula misma, y con Infamazonía, que es eso que ven ahí, que es un sitio web de mapeo de información ligada a amenazas ligadas a la Amazonía, ¿no? Que es muy interesante, lo pueden visitar en informazonía.org. Ahí Actualidad Ambiental tiene una participación activa. Otro punto es la capacitación también constante con periodistas, para eso, con periodistas regionales, quiero decir, hay un trabajo que viene planificando ICA a futuro también en este punto. Entonces, en base a todo lo que he dicho, expectativas, esta es la última lámina, no hay más figuritas. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de cara a un grupo como como Comunicó? Dos cosas, básicamente. Primero, que este grupo sirva para generar alianzas a futuro, ¿no? Creemos que se pueden lograr muchas cosas con la participación, con la gestión compartida, con la
con la visión en conjunto, el trabajo que algunos de ustedes, varios de ustedes puedan estar haciendo también desde su lado. Otro es que creemos que podemos desde este grupo impulsar algunas acciones que lleven a cambios reales. Y creo yo, y creemos en Comunicaciones SPA, que esos cambios no se logran solamente con una de las patas de la mesa. O sea, no, a lo que voy no es un trabajo solamente de una institución, no es un trabajo solamente del Estado, no es un trabajo solamente del MINAM a ver qué hace, ¿no? Debe ser un trabajo colaborativo. Es algo así como que el mundial de los temas que nos interesa se desarrolla el próximo año. Y no va a haber otra oportunidad, el próximo año es. O sea, no vamos a clasificar en otro momento. Ese año tenemos que decidir qué hacer, tenemos que actuar. Entonces, creo que espacios como este son un buen inicio para forjar esas alianzas, esos cambios. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Podemos conversar. Ahí van a aparecer mis contactos. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Ahora le damos la palabra a Caterina. Bueno, yo soy Caterina Valdivieso, estoy aquí por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y me encanta que estemos teniendo este tipo de charlas que son, como dice Jimmy, es el mundial del cambio climático aquí en el Perú, ¿no? Es la única oportunidad que tenemos y además para un país como el Perú es fundamental. Yo no sé cómo es la audiencia aquí, no sé si tenemos todos comunicadores y periodistas o especialistas, pero les voy a soltar algunas cifras que ya tenemos, que ya sabemos de repente, ¿no? Pero siempre es importante tener esto en mente. La Tierra está ya en camino a un aumento del calentamiento de la Tierra de 2 grados centígrados. Eso es científicamente ya un hecho. Esto va a causar consecuencias terribles, dramáticas para el Perú, pero también para los países andinos. El Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático. Presenta 4 de las 5 características de vulnerabilidad reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas. Estamos entre los 10 países más vulnerables. Además, los glaciares andinos producen el 10% del agua del planeta. Los países andinos tenemos el 25% de la biodiversidad del planeta. Entonces, es importante que el Perú esté de anfitrión el próximo año. Es importante que el Perú mantenga una posición, un interés importantísimo en las negociaciones internacionales. Sí, obvio, o sea, sí, nosotros vamos a ser los más afectados, uno de los más afectados. Pero entonces, a la vez tenemos un país rico en megadiversidad biológica, sumamente vulnerable, que está creciendo económicamente al 7, 6, 5% anualmente. Nos estamos industrializando más, ¿no? Entonces, y además tenemos como propósito erradicar la pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿el desarrollo, el crecimiento del Perú puede ir de la mano con medidas de cambio climático o están en contraposición? Sí, puede ir de la mano. Entonces, aquí yo voy a enfatizar desde el punto de vista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, que es una escuela de economía, de negocios. Si
en un país que está creciendo económicamente, ¿tiene sentido hablar de cambio climático? ¿Tiene sentido hablar de deforestación, de inundaciones, de desastres? Y tener esa narrativa, sí, tiene sentido, funciona hasta cierto punto. Pero entonces yo les pregunto, propongo, no sé, ¿sería más efectivo empezar a hablar de oportunidades de trabajo, de competitividad, de salud para nuestros niños, de una industria con tecnología limpia? ¿Cuál es el efecto que causamos al hablar de los alarmantes impactos del cambio climático? Si es efectivo o no, esas son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Este año, bueno, preferiblemente en el 2013 antes que lleguemos al 2014. ¿Y qué pasaría si discutimos la posibilidad de un país que crece económicamente, que abre un camino de oportunidades y a la vez incluye medidas que mitigan el cambio climático y conservan el ambiente? Entonces, no sé, un mensaje de oportunidades es un mensaje de esperanza. Y un mensaje de esperanza es lo que impulsa al cambio, a la acción. Y creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Un país comprometido con el desarrollo, que tiene una viada, un momentum de crecimiento económico, con un mensaje potente y efectivo, podría, por ejemplo, no sé, si lo pensamos en esta charla y en las futuras, buscar un mensaje país que lleve esta esperanza, que cree conciencia en todos, desde el político hasta el académico, desde el estudiante escolar, desde las amas de casa hasta los activistas. ¿Y qué debería tener este mensaje como argumento central, por ejemplo? Que tiene sentido invertir en el cambio climático, tiene sentido económico invertir en el cambio climático, conservar nuestras cuencas, invertir en la conservación de bosques de algarrobo, de nuestros aguajales. Sí trae dinero al bolsillo del agricultor, al bolsillo de su comunidad, de la ciudad, y finalmente al bolsillo del país. Entonces, a mí me gustaría proponer ahora y en las futuras charlas, espero, que exploremos la posibilidad juntos de un argumento que no sea exclusivamente ambientalista o exclusivamente social, que también sea un argumento económico. ¿Por qué? Porque cuando le tocas el bolsillo a la gente, empiezan a pensar rápidamente. Cuando uno le hace entender que sí es productivo invertir, que sí es productivo conservar, que sí va a ganar dinero de eso, tiene sentido, ¿cierto? Les pongo un ejemplo, ¿no? Lisa Jackson, que fue administradora de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos en la primera administración de Obama, nunca usó la frase cambio climático. Ella habló de limpieza del aire, de la salud de nuestros niños, de oportunidades de trabajo. Entonces, básicamente, ¿cuál fue su estrategia? Comunicar el valor económico y social que tiene invertir en el cambio climático sin usar la frase. Entonces, el reto, pienso, para nosotros, los comunicadores, los peruanos, este año, es buscar, definir cuál va a ser nuestra estrategia, cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación y cuál va a ser el mensaje país que todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a empezar a lanzar. Entonces, la propuesta es que dentro de este mensaje exista la noción de que conservar el ambiente es una oportunidad de inversión, tanto para el sector privado como para el Estado. Ahora, ¿cuál es nuestro reto? Bueno, para entender que
tenemos que tener claro que invertir en el cambio climático sí tiene sentido económico, pero es a largo plazo. Las cosas no se ven en un año o dos, se ven en 4, 5, 10. Ahí es cuando empiezas a ver recién el retorno. Un empresario lo sabe bien. Entonces, este es un primer reto, ¿no? Comunicar que es los retornos, sí, hay beneficio económico, pero los retornos son a largo plazo. El otro es entender que es un tema económico, social y ambiental. O sea, entender la complejidad del asunto. El 25% de las actividades económicas del Perú dependen de nuestra diversidad biológica. El otro 70-75% es la actividad minera. El Perú es un país minero, ¿no es cierto? Pero lo que resta solamente depende de la tierra. Entonces, si nosotros entendemos bien esto como comunicadores, ya tenemos un argumento sólido que comunicar, un mensaje. Y este es el tipo de información que necesita un político, un inversionista, para tomar decisiones económicas y políticas en el país. Entonces, otra vez, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué tan efectivo es? Ahora, yo tengo que decir, ¿no?, que ahora estoy trabajando en la Universidad del Pacífico como comunicadora, pero mi carrera es periodismo, entonces he estado en los dos lados, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿qué tan efectivo es que un periodista salga y tome la foto de lo que está pasando? Hay un impacto alarmante. Pero ¿qué tan efectivo es que se presente esto bajo un contexto, bajo un análisis económico, y que esta misma noticia llame la atención y sirva a un inversionista para que pueda tomar decisiones? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido, ¿no? El bosque tal se quemó. Esa es la foto. Pero ¿cuál es el contexto? El bosque tal se quemó. En lo que va de los últimos 5 años se han quemado tantas hectáreas de bosque. ¿Por qué? Por el narcotráfico. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuál es la pérdida económica? ¿Cuál es el costo de esa región por haber hecho esto? ¿Cuánto costaría implementar un programa de protección a esta área, dándole a los agricultores del área tanto dinero para no sé? Eso ya empieza a poner en contexto económico la pérdida de ese bosque. Y eso es lo que necesita la persona para tomar decisiones. Entonces, así es como empezamos a generar impacto e incidencia. Perdido. Ya. En el CIUP, en el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, CIUP le llamamos, hace poco, Rosario Gómez, que ha sido viceministra de este ministerio, con Joana Camiche, hicieron un estudio de la valorización económica de los servicios ecosistémicos del Parque del Río Viseo. ¿Y qué dice esta investigación? Que los productores de cacao que cultivan en la zona de amortiguamiento, o sea, en la zona que está cerca del Parque del Río Viseo, tienen una producción de cacao mucho mayor y mucho mejor. O sea, el cacao tiene mucho más calidad que los que cultivan más lejos del parque. ¿Y por qué pasa esto? Porque el parque regula el ecosistema y los agricultores que están cultivando alrededor se benefician prácticamente gratuitamente, ¿no? ¿Qué hace el parque? El parque mejora la calidad de los suelos, regula el ciclo de nutrientes, mejora la calidad del agua. Entonces, ¿tiene sentido proteger este parque? ¿Tiene sentido económico conservar los ecosistemas del Perú? Sí. Y pienso que es el mensaje que se tiene que empezar a dar. Entonces, otra vez, no quiero enfatizar
la necesidad de presentar los mensajes, la noticia, pero con un análisis, con un enfoque económico, porque es un problema económico. El cambio climático nos va a afectar económicamente. A un país que está creciendo, que tiene como propósito erradicar la pobreza, el cambio climático va a hacer que este crecimiento se empiece a detener, porque es muy costoso trabajar en una zona donde sufrió inundación. Cuesta un montón de dinero poner a funcionar otra vez esa ciudad como funcionó antes de la inundación. Bueno, ¿cómo podemos hacer para tener un entendimiento económico de la complejidad de este tema? Yo los invito, por ejemplo, no los invito, o sea, la manera es apoyarnos de las investigaciones que ya se han hecho. Sí, concuerdo con Jimmy que hay que bajar hay que traducir el lenguaje académico a un lenguaje que todo el mundo pueda entender y saber bien a qué audiencia estamos presentando los mensajes. Pero tenemos que estar, o sea, nosotros somos la vía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber qué cosas se está investigando, qué cosas se ha investigado en el Perú, tenemos que entender bien el tema, tenemos que volvernos expertos. Y lo digo desde el punto de vista periodístico. El periodista moderno se tiene que volver un máster del área que cubre. Entonces, así es la única manera que uno puede determinar y decir y comunicar cuál es el costo de eliminar este bosque y cuáles son los beneficios económicos de conservarlo. Aquí, por ejemplo, les traigo un libro de Carlos Amati León, que es un investigador del CIUP. Pero este libro es precioso, lo estábamos viendo aquí con Leopoldo. Es un libro realmente lindo, ¿no? Llenos de gráficos, sumamente simple. Y aquí, por ejemplo, miren, tiene una infografía donde explica, Carlos, cómo la economía de la ciudad está intrínsecamente relacionada con las montañas. Ahora, Carlos Amati León, como le estaba comentando a Leopoldo, es arequipeño, es un amante de los Andes, es un amante del Perú además, y este es su tema, ¿no? Entonces él viene repitiendo hace, no sé, 40 años, 50 años, que el Perú es un país de montañas, de cuencas. Entonces, eso es lo que tenemos que proteger, porque nuestra economía está directamente ligada a lo que pase acá arriba. Aquí también Carlos habla de la lacra del narcotráfico, del monocultivo, de lo dañino que es el monocultivo de la coca para la agricultura, de la importancia económica de las montañas, de las cuencas, de cómo las montañas amoldan la economía del Perú y nuestra arquitectura social, pero también presenta de manera muy concisa soluciones para vincular nuestros recursos naturales a una cadena productiva sostenible. Bueno, creo que a mí me gustaría, ¿no?, que el mensaje que podemos rescatar o que podemos trabajar sea un mensaje que genere acción, que genere incidencia. A mí, no sé, se me viene a la mente dos países. Costa Rica ha apostado enteramente por tener un país ecoamigable. Toda su economía se está basando en mitigar el cambio climático y tener una economía
Y el otro país que está apostando intensamente es Corea del Sur. Entonces, qué bonito sería que ese 30% de la economía peruana, que no es la minería, que depende estrechamente y directamente de la tierra, apueste enteramente también por el ambiente. Entonces yo creo que, no sé, ese es nuestro reto, ¿no? Entender la complejidad geográfica de nuestro país, entender que somos un país de una mega biodiversidad que le interesa no solamente al Perú, pero que le interesa al mundo entero. Como ya les dije, el 25% de la biodiversidad se encuentra en los países andinos del planeta. Y entender que esto es un tema económico, social y ambiental, no solamente social, no solamente ambiental, y poder crear una narrativa que incluya el costo-beneficio de la conservación del ambiente, pero además un mensaje de prosperidad económica, en armonía con la naturaleza. No sé, ¿cómo hacerlo? Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Gracias. Ahora le damos la palabra a Leopoldo Macera. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Leopoldo Macera, represento a Libélula. Y bueno, Libélula es una empresa, una organización dedicada al cambio climático. Ya tenemos 6 años, varias canas más, y dedicados a incorporar este tema en diversos procesos. Cuando Sebas me pasó la voz para hacer esta presentación, un poco lo que vimos fue que sería interesante hacer un poco la retrospectiva, algunas cosas que se han hecho antes, ¿no? Porque básicamente, ya que los pasos futuros que se nos vienen el año entrante con respecto a la COP van a tener como objetivo hacer que este tema se escape de muchos ámbitos técnicos y se vulgarice, se difunda, haga que mucha gente hable, reflexione, pero no solo reflexiones y también haga cosas, ¿no? Entonces, creí conveniente hacer una pequeña perspectiva de trabajo de hace 9 años, y usando 3 puntos en el mapa, ¿no? Para un poco traer algunas cosas a colación y ver de qué manera se puede contribuir un poco con todo esto. Así que acá hay un pequeño timeline que preparé, con lo que les voy a presentar a continuación. Básicamente mi experiencia como comunicador en cambio climático arranca en el 2005, en 2004 en realidad, con el programa ProClim, que fue, digamos, el primer programa que desde el Estado articuló una serie de sectores, organizaciones y regiones en el tema de cambio climático. Básicamente lo que se quería era incorporar esta visión y hacer que el estribillo que suena un montón, ¿no? Incorporar el cambio climático en la planificación del desarrollo, pues un poco surge de esos tiempos, ¿no? En ese momento el cambio climático no era un tema conocido y, como vamos a ver más adelante, hubo que hacer que fuera interesante para personas que no tenían ni idea. Luego vinieron las elecciones regionales. A lo largo del camino nos ha acompañado la sensación de que el cambio climático podía estar más presente, y creo que las elecciones fue una experiencia interesante como para usar el gran mainstream de una campaña electoral para hacer que el término y el balbuceo de algunos candidatos pudiera facilitar que el tema esté en boca de todos. Y finalmente, en los últimos 2-3 años hemos incorporado una visión de empoderar a otros jóvenes, a otras personas, a que tomen este tema y lo dinamicen dentro de su trabajo. Hemos trabajado con jóvenes voluntarios hasta el momento. Así que voy a tratar más o menos así rápido para no pasarme el tiempo. Vamos con la siguiente, por favor. Ok, esta fue la experiencia de ProClim. Siguiente, por favor. Fue a nivel de CONAM, digamos, la institución precursora del actual MINAM. Y primero quiero arrancar con la lámina estratégica. Hay una delgada línea roja entre lo técnico y lo político, ¿no? Los técnicos son soñadores, pero, digamos, pasar el trabajo técnico a incorporar la política es un paso, ¿no? Entonces,
Básicamente el orden lógico que se trabajó en Proclin fue desarrollamos estudios que identifiquen cuál es la vulnerabilidad del cambio climático, cómo son esos escenarios futuros, dónde va a haber más impacto climático, en esas zonas con mayor impacto climático o mayor variabilidad climática, qué tipo de ecosistemas hay agricultura, cuánta es agricultura a llegar al PBI regional, cómo se puede afectar hacia el futuro y como tal, cuánto deberíamos invertir hacia el futuro en, de alguna manera, nivelar este proceso, ¿no? Que son básicamente esos estudios que generan evidencias, ¿no? A partir de esas evidencias, la idea es poder diseñar políticas que se ajusten a esas evidencias. O sea, si yo sé que en mi región, en la agricultura de mango se va a afectar, pues de alguna manera tengo que estar pensando que mi política debe reforzar a los mangueros, ¿no? Entonces, el paso lógico es que a partir de ya tener un diseño político sólido, pues podamos tener herramientas, estrategias y sobre todo políticas, ¿no? Pero estábamos en el 2005, la institución estaba todavía, la institucionalidad del cambio climático y el tema ambiental en general era aún incipiente. Entonces no era tan lógico este paso, ¿no? Entonces, para eso, en ese momento se recurrió a la comunicación. Siguiente, por favor. La comunicación como una ruta de reforzar este proceso que debería ser lógico, pero que incorporando el elemento político requiere algunos elementos de presión social, requiere que haya un poquito más de movimiento. Entonces, la siguiente, por favor. Básicamente la comunicación se usó como para incorporar el tema en la agenda pública, ¿no? A través de la prensa y de líderes de base, ¿no? Para generar un mecanismo de presión social que haga que el tomador de decisiones finalmente incline la balanza, ¿no? De paso que hacíamos que la población se enterara un poco más del tema y lográbamos que eso funcionara. Era un poco el esquema que usamos en ese momento. Siguiente, por favor. Esos eran básicamente los efectos que se habían identificado en el mango, en la anchoveta, en el plátano, ¿no? Como resultado de una serie de estudios que fueron los primeros que se hicieron, digamos, a nivel de Piura en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Y esa fue la campaña que hicimos en su momento, ¿no? Fue una campaña muy bonita que involucró bastante entusiasmo, no solamente por la gente del CONAM, sino a nivel de los anchoveteros, de los productores de mango y algunos rurales, ¿no? Y algunos líderes de base que apoyaron la campaña, ¿no? En ese momento era, mostremos cuáles son los efectos del cambio climático de no haber, de no tener el recurso que tú tienes. Y coincidiendo un poco con lo que se ha dicho en la mesa, ¿no? No usemos cambio climático para hablar de cambio climático, a veces es mejor, a veces no tanto. Entonces, bueno, eran afiches que los pegamos en las calles, básicamente generaron intriga de periodistas que ya tenían notas de prensa, que comenzaron a mover el tema en medios de comunicación, comenzaron a aparecer primeras notas de cambio climático y a los primeros actores hablando sobre el proceso, y eso hizo que de alguna manera fuera más sencillo el tema, ¿no? Como contraparte, los líderes estaban involucrados a nivel de bases, pudieron también participar. De hecho, el nombre de la campaña y el clima está cambiando, nosotros también deberíamos, surgió de los talleres que hicimos con ellos. Y bueno, hicimos también unos spots de radio que quería mostrarles también. Voy a parar por acá para poder mostrarlos. Gracias. ¿No? Hicimos estos afiches, hice un poco de arqueología, de comunicación, entonces estoy muy contento. Hombre mata a su hermano por una bolsa de chifles. La bolsa costaba $100 por escasez de platanares en el norte. Cosas así pueden ocurrir debido a que el clima del mundo está cambiando de forma acelerada. Lo bueno es que, si nos organizamos desde hoy, podemos encontrar soluciones. Infórmate en tu municipalidad o en cambioclimático.gov.pe. El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos. CONAM, Consejo Nacional del Ambiente. Esa fue como la primera cuña que sacamos en las radios. Pegó bonito, la gente se comenzó a interesar. Sacamos una segunda cuña. Después. Imagínate una chicha sin su chiflecito, o un seco de Chabelo sin su platanito. El clima del mundo ya está cambiando y a los piuranos nos estará afectando. Dicen que el niño vendrá más seguido y que en unos años el limón se habrá reducido. Pero si el clima es vivo, nosotros lo somos más. Si nos organizamos, lo vamos a voltear. Paisano, averigua más en tu municipalidad. El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos.
CONAM, Consejo Nacional del Ambiente. Eso fue como que lo que tratamos de hacer en Piura y fue interesante porque la información que generamos provino de la misma gente, o sea, los talleres permitieron dar varios insumos. De hecho hicimos algunas locuras ahí porque inventamos una campaña que tenía que ver con la gente de la costa, en base a la vulnerabilidad identificada para la costa, otra para la parte, digamos, alta, para la parte de la sierra de Piura, ¿no? Y otra para la ciudad, ¿no? Y intervenimos mototaxis, pusimos banderolas en los pueblos, o sea, fue una experiencia muy linda. Pero creo que lo interesante fue que la gente participó y creo que es algo que de alguna manera trato de rescatar para hacia el futuro. ¿Cómo hacemos que más gente participe, no solamente comunicadores? ¿Cómo hacemos que más personas se involucren en el tema, sean voceros propios de la propia realidad, de los testimonios, y puedan ayudar a desarrollar estrategias que ayuden al tema? Esta fue nuestra segunda campaña, la hicimos en Junín, se llamaba ¿Quién agarra esta papa que quema? Y esa papa que quema en realidad era una estrategia de presión mediática al presidente del gobierno regional, que era que tenía que implementar ordenanzas regionales para básicamente dotar de presupuesto al tema del cambio climático, hacer que de alguna manera el grupo técnico que tenía que continuar ese proceso y haciendo que el Motorfito funcione, tuviera los recursos. Y en esto, bueno, fuimos un poco más directos. En esa época trabajamos con Mariano Castro, pedimos esos afiches. Mariano casi me mata porque salimos de control de un pegador de afiches y un poco más y pegó los afiches en la puerta de la catedral. Pero creo que fue interesante la cosa porque hizo que el tema levantara muy rápido y la gente se enterara, y sobre todo que los periodistas que no tenían mucha noción sobre el tema comenzaran a sacar algunas notas, ¿no? En esta campaña también sacamos radio, voy a pasar un par de cuñitas que tienen un carácter mucho más directo que la anterior. Yo estoy preocupada, señor. Aquí en la ciudad hay racionamientos de agua cada rato y dicen que pronto eso va a ser peor. Si no hay agua, mis hijitos van a tener enfermedades, va a haber epidemias. ¿Quién nos va a ayudar con eso? Señora, ese problema se debe al cambio climático que está ocurriendo en el mundo y que está afectando así al Valle del Mantaro. El tema es serio. Pregúntese, ¿a quién le toca agarrar esta papa que quema? Lo que conseguimos con eso fue que efectivamente los políticos agarraran las papas que queman. De hecho, en la foto los personajes, entre ellos el gobierno regional, el presidente del gobierno regional, tenían papas calientes, le metimos un microondas. Y tratamos de hacer que la cosa tuviera un poco más de sentido, ¿no? Y bueno, tuvimos mucha prensa, y de hecho la campaña llamó a que tuviéramos buenos golpes de suerte. Un congresista de una radio en la mañana pensó que la campaña era contra él, entonces él se autoproclamó el de la papa que quema. Entonces parte de la mofa que hubo en ese momento ayudó a posicionar el tema, ¿no? Ayudó a que el tema entre suave, ¿no? Y que de alguna manera se vaya entendiendo, ¿no? Ahora, si vemos las dos experiencias, creo que un poco otro tema a rescatar es tratemos de que la comunicación que hagamos se amolde al tipo de realidad que estamos interviniendo. No es lo mismo sacar una campaña para Piura que una campaña para Junín. Son dos realidades completamente diferentes, dos poblaciones distintas. Y esto tiene que ver un poco con la biodiversidad, con la multiculturalidad de nuestro país. Bueno, básicamente ese cuadro trata de decirle que mientras iba generando información, o sea, mientras los científicos estaban en terreno saber y comenzar a saber, la estrategia de comunicación iba aterrizando cosas de acuerdo a cada estadio de conocimiento. Es cómo se logra o cómo usamos el elemento estratégico de la comunicación para que no solamente la población se entere del tema, sino que con eso se facilitan decisiones políticas, comerciales, económicas, de diversos tipos, ¿no? O sea, tiene que haber un link, no solamente sensibilización, no solamente información sobre el tema, es cómo hacemos que la información sirva realmente para algo en concreto, ¿no? Creo que estamos en el momento de conseguir cosas concretas. Esta fue el segundo punto de nuestro timeline. Las elecciones era un momento bien interesante porque el tema de cambio climático estaba totalmente ausente del tema electoral. Y a nivel de un proyecto de adaptación al cambio climático que se llama el PAC Perú, el programa de adaptación al cambio climático, vimos que era interesante como oportunidad para su propia continuidad, para la redundancia. ¿Qué pasa? Aquí la delgada línea roja, de la que lo cual se hace un ratito era un poco más gruesa y un poco más impredecible, ¿no? Terminaba el presidente, el
nuestros gobiernos regionales en el 2008 y comenzaban nuevos procesos. Y eso al PAC le preocupaba mucho porque había básicamente invertido un montón de plata, un montón de tiempo y mucho trabajo en lograr que el tema de cambio climático se incorpore dentro de las estrategias regionales de cambio climático, que haya, que de alguna manera, lo que se temía es que quizás el presidente regional no le pareciera tan interesante el tema, y como tal había que asegurarnos de que eso no ocurriera. Igual como la experiencia anterior, todo se basa un poco en el trabajo de evidencias que orientan instrumentos técnicos. En este caso ya se apuntaba a una estrategia regional de cambio climático. Y lo que se trataba era básicamente que los candidatos incorporaran ese tema para que las políticas continuaran su curso. Y aquí un poco lo que se apeló fue a incorporar el tema haciendo que los candidatos lo sumen a su propio discurso político. Si conseguimos que uno de los candidatos, al menos de cada región, dijera que hacía algo por el cambio climático, automáticamente todos iban a subir al carro. Entonces eso fue un poco lo que ocurrió. Logramos de una manera que, bueno, que mucha gente comenzara a escuchar el tema y a comenzar a considerarlo en sus propuestas electorales, de hecho en algunos debates. Esta fue la campaña que hicimos, la hicimos en Cusco y en Apurímac, y también tuvimos una versión para Lima. Y por supuesto también sacamos unas cuñas de radio mañaneras, como para despertar a la gente de las combis, y tenían esta forma. Señores, atrás del sitio. Cierra la ventana que hace frío. ¿Has escuchado las noticias? 7 candidatos postulan a la región. Ahora, ¿por quién voy a votar? Y alguno de esos candidatos sabrá cómo prevenir las inundaciones o cómo salvar a los niños de las heladas. Con este cambio climático, cada año el clima está peor. Cambio climático, ¿no? Justo de eso casi no hablan. Pronto tendrás que decidir por quién vas a votar. Tu candidato ya habla del cambio climático. Infórmate www.climaelectoral.com. A partir de eso comenzamos a torturar un poco la vida de los candidatos, mandándoles información, ¿no? Hasta que logramos que comenzaran a declarar para nosotros. Apenas comenzaba el primero, todos comenzaban a repetirlo y eso ayudó a que el tema se moviera. Incluso en Lima hicimos una firma de un compromiso climático, firmaron todos los 5 principales candidatos. A nivel de la región Cusco firmaron y declararon los candidatos a la presidencia regional. Y de alguna manera creo que eso ayudó a que el tema empiece a valorizarse, a estar dentro de la mente de la gente, ¿no? De alguna manera no es algo que pueda sostener mucho tiempo porque se acaban las elecciones y de alguna manera en ese momento se logró que la gente hablara un poquito más. Pero creo que lo que contribuyeron estas cosas fue a hacer que mucha gente que no tenía el tema lo comience a conocer. Esta fue otra campaña que hicimos, fue a nivel de redes sociales. Trabajamos con el grupo La Sarita, usó su popular tema, no sé si lo voy a poder poner aquí porque no tengo internet, pero sacamos un videoclip un poco fuerte, un momento electoral, muy achorado en realidad, pero que trataba de llegar a los jóvenes con un discurso más concreto. Lamentablemente la vorágine del tema electoral en los medios y en las redes sociales fue tal que la campaña no logró el impacto que esperábamos, pero creo que algo se logró. Fue la primera vez también que usamos redes sociales. Entonces aquí básicamente el objetivo es induzcamos a los candidatos a que inserten el tema en su discurso y así lograremos que mucha gente se entere, mucha gente esté alineada con el tema y probablemente haremos de que si este candidato no tenía en agenda, pues pueda subir su importancia, ¿no? Y bueno, la tercera experiencia que quería comentarles es esta última que estaba en proceso de transición, se llama Más Uno por el Mundo, y lo trabajamos con los amigos de COSUDE y con el consorcio Libélula, Helvetas y PREDES. Y arrancamos un poco así, ¿no? Esta campaña se trató de apuntar a que jóvenes, que son básicamente el futuro del país, son los que van a recibir el problema y posiblemente van a vivir con él el resto de sus vidas, pues puedan un poco convertirse en líderes sobre el tema y quién sabe, a uno de estos chicos en algún momento sea el próximo presidente regional, el próximo empresario, el próximo tomador de decisiones. Básicamente la idea era, tomemos
un grupo de jóvenes que ya tengan el tema sensibilizado y puedan hacer, digamos, capacitémoslos para que puedan ser replicadores del tema. Aquí un poco las metas fueron bien amplias y no las hemos bajado. Comencemos sensibilizando a los jóvenes en el primer año para que después de 5 años podamos tener que estos jóvenes han ayudado a construir una opinión pública mucho más informada y mucho más contundente sobre el tema. En ese momento la COP no estaba en radar. Caracterizamos a los jóvenes en base a 2 ejes, ¿no? El eje de me importa, no me importa el tema, y el eje horizontal, sé el tema y no sé el tema, ¿no? Así tienes pues los que les importa un montón y además saben que son como un poco los líderes, los que van a estar moviéndose en el tema. Están los que les importa un montón, pero no saben, que es un público al que le das un poco de información, podría pasar al otro lado. También tienes el que sabe un montón, pero no le interesa, ¿no? Y hay una serie de gradientes. Fue una herramienta para tratar de identificarlo, ¿no? Lo curioso fue que encontramos que los líderes y voluntarios estaban naturalmente en el primer cuadrante, que me interesa y sé el tema, pero de acuerdo a su nivel socioeconómico, los jóvenes mostraban menor interés conforme su nivel cultural socioeconómico, era mayor. Encontramos que jóvenes que tenían, posiblemente provenían de universidades no las más caras, incluso nacionales, estaban más que informados, estaban mucho más voluntarios sobre el tema. Entonces, bueno, básicamente lo que queríamos era sumar gente, hacer algo todos, algo a la vez. De hecho es algo que me gustaría rescatar, ¿no? Creo que parte del tema es, somos muchos comunicadores, tenemos muchos mensajes, pero quizás si todos enfocáramos uno solo, que fuera un mensaje articulador, y lo dijéramos de todas las formas que que tengamos la capacidad de hacerlo, quizás la cosa sería mucho más contundente. Y es un poco una idea que quisiera rescatar, ¿no? Como los comunicadores en la COP hacemos una sola cosa, pero y esa una la potenciamos en todos nuestros canales. Quizás sería algo mucho más constructivo. El tema, por supuesto, es cuando nos sentamos a pensar cuál es ese mensaje, cómo hacemos que ese mensaje sea lo suficientemente articulador hacia la conferencia de las partes, como para decir, en Perú tiene que haber una marca, tiene que haber una huella de lo que hemos podido aportar a este proceso. Porque para los que no están necesariamente tan involucrados en el proceso de la COP, en resumen, lo que hay que desarrollar en Varsovia este año y en Lima el año entrante es llegar a encontrar el elemento clave para una discusión que va a ser una posición que se va a finalmente discutir en París. ¿Va a ser o no va a ser? Un acuerdo climático global vinculante realmente que permita que haya un cambio notorio en las emisiones. Entonces creo que eso es importante, poder decirlo aquí, ¿no? Lo que se va a hacer en Lima el año entrante va a ser algo realmente trascendental, ¿no? Y va a ser mucho más trascendental que cualquier partido de fútbol o mundial. Yo soy un antifútbol, disculpen, pero creo que hay potencialidades de hacer cosas grandes. Entonces se creó esa campaña, más uno por el mundo, que tenía como ir con un paraguas porque te cubre de la lluvia y te cubre del sol, tenían cobertura UV, básicamente los extremos del cambio climático. Y básicamente hicimos las condiciones para que los jóvenes fueran con la gente, hablaran, explicaran cómo es que ellos ven esa problemática, que es muy diferente a la que los jóvenes que fuimos la vemos ahora, ¿no? Los chicos tienen otra perspectiva sobre el tema, básicamente han nacido prácticamente en un contexto de cambio climático y van a ser los que nos van a continuar el camino, ¿no? Hubo chicos voluntarios de varias organizaciones que nos apoyaron, hicimos un montón de cosas locas. Esa fue un mural que pusimos en Interclima, hicimos que muchos chicos depositaran ahí sus preocupaciones y con eso hicimos un video. Los chicos además fueron reconocidos como parte de los actores del Interclima, de la gestión del cambio climático, ¿no? Y por supuesto hubo ahí pues la presencia de personajes políticos que le dieron respaldo al tema, ¿no? Y creo que el enfoque jóvenes es bien importante para conectar con el tema. Estas organizaciones nos apoyaron un montón al principio del arranque del programa, se les capacitó, se hizo un curso online, salimos a las calles con nuestros paraguas, tratando de vender el tema, aprendiendo a comunicar en realidad, porque claro, es un poco diferente la comunicación
cuando uno es el vocero y cuando otros son los voceros, además que no compartes necesariamente los mismos códigos. Hicimos flash mobs, hicimos cosas lindas, inventamos una cosa que se llama la máquina del tiempo, que era un mini laberinto con un timeline sobre cómo era el cambio climático desde el principio hasta el momento y cuáles eran esos dos posibles futuros, ¿no? El futuro terrible que dicen todos los estudios, el futuro un poco más optimista que podría ocurrir de tener un buen bono climático o en su defecto de que podamos tomar medidas rápidas. Tuvimos también una campaña a nivel de redes sociales que mantiene información y en este momento sorteamos bicis para que los chicos hicieran sus primeros memes con información para tomar conciencia sobre el cambio climático. Actualmente la campaña está en un proceso de replanteamiento, hemos conseguido un pequeño financiamiento para arrancar una meta con acciones. Sería interesante poder tener una plataforma para juntarnos a partir de eso, pero creo que lo más importante es se logró una agenda de jóvenes por el cambio climático. Si hubiera un tiempo después, la puedo poner un video de un par de minutos. Entonces, bueno, básicamente es, ok, somos comunicadores nosotros, pero hagamos que otros comuniquen. ¿Cómo logramos de que esa comunicación que otros generan ayude a incorporar este elemento como parte de la conciencia y además como parte de la acción, ¿no? La idea esta de más uno por el mundo básicamente es, yo me sumo, vamos sumando personas, cuantificamos una masa crítica de gente que va sumando aportes, compromisos, ¿no? Los retos son básicamente mantener la continuidad, desde el nivel, sobre todo somos una empresa en realidad, ¿no? Entonces este es un proceso que no es muy rentable, ¿no? Pero sí nos llena de satisfacción sentir que de alguna manera hemos participado. Y eso es realmente lo más interesante, ¿no? Entonces, bueno, tenía unas ideas muy rápidas. ¿Cómo identificamos este mensaje hacia lo que queremos de la COP? ¿Qué queremos en realidad que pase? ¿Qué queremos que la gente sepa hacia la conferencia de las partes? ¿Qué es lo que podríamos realmente hacer? ¿Cómo hacemos que otras personas lo digan, ¿no? Que haya más personas, muchos comunicadores haciendo cosas, pero claro, no nos dispersemos, tratemos más o menos mantener una unidad. Otro tema que es importante y que es una muletilla es que grandes comunicadores mainstream, gente que tiene 600.000 seguidores en Facebook, pero en Twitter, no dominan el tema del cambio climático y de alguna manera el excesivo tecnicismo todavía nos sigue como que raspando un poquito, ¿no? Y eso posiblemente hace que no toquen muchas veces los temas. O sea, hay una ventana abierta para capacitar comunicadores, para capacitar más gente. Hay nuevos temas que instalar, ¿no? Como bien decía Jimmy, todo se ha ido un poco hacia el tema catastrófico y de alguna manera la única forma de vender el tema y hacer que el tema funcione era esa, porque si no, yo me acuerdo haber tenido noches enteras tratando de hablar con directores de medios o con periodistas, por favor, sácame esta nota de cambio climático. No, cholo, es que tu tema no pega, tu tema no funciona porque no es interesante, ¿no? Y era fuerte. Yo creo que es algo que Luis Eduardo asumió súper bien al momento de agarrar el tema medioambiental y otras iniciativas. Pero claro, el tema sigue siendo duro. El tema está que no solamente es adaptación, hay mitigación, hay un campo enorme de oportunidades. Desarrollo de carbono es el futuro del país. ¿Cómo hacemos que Perú emita menos? Ya estamos emitiendo 15% más de emisiones en los últimos 10 años, ¿no? Por el crecimiento económico. Vamos a seguir creciendo, esperemos. Pero claro, esto cómo se aterriza en políticas sectoriales que tengan sentido para empresas, para diversas organizaciones que tengan que estar a cargo de reducir las emisiones. Y bueno, y el tema es jóvenes, ¿no? Creo que apostar por los jóvenes puede sonar una vieja muletilla, pero creo que es recontra importante. O sea, los jóvenes son el futuro, son el presente, lo hemos escuchado 1000 veces. Pero claro, mientras más rápido logremos que hayan jóvenes replicando, esto va a avanzar más rápido. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Yo quería rescatar un poquito lo que han dicho todos, porque creo que coincidimos en un montón de cosas. Y bueno, empezando en que de todas maneras el próximo año la COP20 es la oportunidad, ¿no? Es el momento y no podemos dejar que pase la oportunidad. Otra cosa es rescatar el tema de la transversalidad del tema del cambio climático.
generar mensajes que generen acción, poner en relevancia el tema económico, utilizar la evidencia científica, sensibilizar, trabajar en equipo, enfocarnos en un solo mensaje articulador, sumar a otros, hacer que la gente participe y buscar otros medios para comunicar, ¿no? Que sumen. Y también enfocarnos un poco en los mensajes positivos y no tanto en los catastróficos. Y mirar también un poco el contexto de las audiencias a las que les hablamos, ¿no? Bueno, un poco sobre esto, los retos que yo quería presentar los voy a enfocar un poco por el lado del contenido, de la forma y de la escala, ¿no? Probablemente coincidamos en varias cosas, pero respecto al contenido creo que empezando porque el tema del cambio climático es complejo en sí, ¿no? Hablamos de adaptación, de mitigación, de vulnerabilidad, de red, de financiamiento, crecimiento bajo en carbono, o sea, son un montón de temas que están en uno solo, digamos, ¿no? Entonces es súper complejo porque probablemente muchos de nosotros ni siquiera los entendemos bien tampoco. Entonces es complicado también comunicarlos. Además es un tema multinivel, ¿no? Es local, es nacional, es regional, también es internacional, además es multidireccional y multisectorial, ¿no? Entonces, normalmente el receptor recibe muchos mensajes de un solo concepto, pero igual es complejo, ¿no? Entonces es difícil entenderlo. Y creo que la mayoría aquí, bueno, en general, si hablamos de un público general, no entiende lo que significa el cambio climático, ¿no? Y probablemente lo entienda desde la parte de sus efectos y no tanto de su origen, ¿no? Entonces, esto me lleva, digamos, al siguiente punto, y es que la gente identifica los problemas por lo que vive, ¿no? Entonces, normalmente es cambio climático, son desastres naturales, ¿no? Entonces haces esa relación directamente. Y no miras los otros elementos. Entonces, normalmente el peruano, digamos, identifica el cambio climático por derretimiento de glaciares, deslizamientos, heladas, sequías, lluvias, ¿no? Olas de calor. Pero, como nuevamente les digo, no identifica y no sabe cuál es el origen, ¿no? Y normalmente aquí la gente piensa de que el cambio climático se relaciona directamente, digamos, con la industria, con el crecimiento económico, ¿no? Como decían. Pero en realidad la mayor parte de las emisiones del Perú están relacionadas a la deforestación y al cambio de uso de suelos, ¿no? Entonces es un problema que aún es mucho más difícil relacionarlo, ¿no? Y integrarlos en la solución. Entonces, definitivamente es una actividad económica, o sea, no es una actividad económica relevante, ¿no? Sino es un sector marginal. Entonces hace más difícil la solución. Además, el tema del cambio climático lo relacionamos siempre, como decías, también al sector ambiente y no vemos la transversalidad del tema, ¿no? No vemos que está relacionado al tema económico y al tema de salud, por ejemplo, ¿no? Las consecuencias en la salud, en el tema de los alimentos, o sea, definitivamente también tiene que ver con el tema de movimientos migratorios, o sea, tiene que ver con todo, ¿no? Pero no lo vemos, simplemente lo enfocamos en un solo sector, digamos. Otro tema sería que el discurso global sobre temas de cambio climático está culturalmente muy alejado de las necesidades y del discurso local, ¿no? En las negociaciones internacionales que se van a dar, por ejemplo, en la COP20 el próximo año y este año en Varsovia, los temas son, reducir los subsidios a los combustibles fósiles, se hablan de ciudades sostenibles, de red, del costo del carbono en la aviación, un montón de temas que son súper lejanos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso hace mucho más difícil también entenderlo, ¿no? Y sentirnos parte del problema y poder ser parte de la solución. Hay una franja, digamos, ¿no? Entre lo que pasa a nivel internacional y lo que pasa a nivel nacional. Entonces, creo que hay que aterrizar un poco el tema, ¿no? Y relacionarlo a lo doméstico, a las actividades del sector aquí, al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a los servicios, para que sea mucho más cercano. Respecto a la forma de comunicarlo, el reto creo que es... Normalmente se utilizan muchas maneras de comunicar el tema, ¿no? Sobre todo creo que apelamos mucho a los medios de comunicación por el alcance que tienen. Y creo que la prensa tiene un gran poder de llegada, pero usualmente toca el tema de manera ligera, ¿no? De manera ligera y de manera efímera, porque no es continuo. Normalmente tienes una noticia y como decían, ¿no? Bueno, no, ya nadie más le va a interesar volver a tocar otra y de manera continua entonces se pierde un poco, ¿no? Se pierde y tampoco se profundiza en el tema, ¿no? Las noticias son descriptivas pero no llegan a hacer un análisis del contexto. Entonces no entiendes realmente las circunstancias por las cuales está sucediendo esto.
Además, hay poca cobertura, la mayoría de la cobertura es de medios internacionales, ¿no? Y esto demuestra un poco interés en el tema. Y además tampoco nos garantiza una búsqueda de soluciones, ¿no? Creo que tenemos que pensar de manera más estratégica cómo vamos a comunicarlo y utilizar los medios que ya utilizamos y sumar otros más, ¿no? Creo que también hay que pensar en tener muchas más interacciones, ¿no? Que creo que también son buenas para tener más profundidad en el tema. Y respecto a la escala, bueno, definitivamente es un problema que se vende como un problema de escala global, ¿no? Es muy grande, es muy amplio y normalmente suena muy lejano, ¿no? Entonces eso nos supera y nos complica el tema, ¿no? ¿Sobre qué estrategias o enfoques venimos implementando? Desde el Ministerio, bueno, usamos varias herramientas de comunicación en el sentido más amplio, ¿no? También incluimos la parte educativa, la parte informativa y la parte de participación, ¿no? En la parte educativa tenemos la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y por ese lado también venimos implementando algunas acciones. Y bueno, en la parte informativa, ¿no? Trabajamos con tomadores de decisión y en la parte de participación también en talleres, ¿no? Entonces lo que buscamos es evidenciar la transversalidad del tema. El MINAM hace poco hizo un cambio en su estrategia de redes sociales para tener un mayor alcance y definitivamente lo ha conseguido, ¿no? Entonces, de hecho, un poco estamos apelando a utilizar otro tipo de herramientas como las infografías, las animaciones, los videos, reportajes para acercar un poco el tema a la población y tener un mayor alcance. Y le estamos dando un enfoque un poco más emocional que racional, ¿no? Porque como decían, finalmente tienes los datos y tienes la información, pero no necesariamente eso va a generar una acción, ¿no? O sea, tienes que apelar un poco a su contexto, a la parte emocional, porque eso también te va a llevar a una acción, ¿no? Te va a motivar. Y bueno, creo que es importante la idea de comenzar a comunicar lo que la gente ya conoce y a partir de ahí empezar a profundizar, ¿no? Porque si llegas con temas más complejos, la gente pierde interés desde el principio. Estamos usando mucho el tema de los talleres y los eventos como una herramienta de comunicación que funciona bien para profundizar en las temáticas. Ya tenemos varios nuestros talleres con gobiernos regionales y ahora estamos organizando varios talleres con diferentes públicos, entre ellos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la idea es que capacitemos a los periodistas en estos temas para que puedan ellos realmente explicar bien luego, ¿no? Y conocer el tema. Y esto creo que podría sumar con las iniciativas que Jimmy comentó antes también. También tenemos un programa de televisión que se llama Ambiente TV, que no sé si lo han visto alguno de ustedes, los domingos a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana por Canal 7. Próximamente tendremos un programa de radio, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A ver. La idea también creo que es que visibilicemos las iniciativas y los avances en políticas públicas, ¿no? Como decía Jimmy, de hecho, la idea es que esto es una oportunidad para empujar a los tomadores de decisión a que generen políticas para que lleven a estos cambios, ¿no? Porque nosotros estamos pidiendo a la población que cambie un estilo de vida, que haga diferentes cosas que no son fáciles probablemente, pero ellos no ven un cambio real, ¿no? Entonces el mensaje puede perder coherencia. Entonces la idea es que visibilicemos un poco también ya lo que el Ministerio viene haciendo sobre esto, ¿no? Tenemos una Estrategia Nacional de Cambio Climático, tenemos planes, tenemos NAMAs que son acciones de mitigación específicas para el sector transporte, para ciudades sostenibles, para residuos sólidos. Entonces hay que visibilizar todo esto para que el discurso no quede un poco coherente, ¿no? Creo que este año nos va a permitir intensificar la comunicación en el tema de cambio climático y resaltar que no es una cosa coyuntural, ¿no? Que no es un evento que pasó y todo el mundo se olvida, ¿no? Sino mantener el constante todo el año y que la gente lo perciba no como un problema abstracto, ¿no? Sino como algo real. Algo muy importante también es que hay mucho conocimiento sobre el tema, pero que no está explotado, digamos, ¿no? Ni siquiera, no para los tomadores de decisión ni para la población en general, ¿no? Desde la parte de la organización de la COP20, ¿no? Hay una estrategia de comunicaciones y hay una estrategia de generación y gestión de conocimiento. Entonces, un poco la idea es rescatar todo el conocimiento que se está generando en los proyectos, desde el sector privado también, y sistematizarlo, ¿no? De alguna manera en que tengamos una información fácil y digerible tanto para difundir como para la toma de decisiones, ¿no?
Definitivamente aquí también los invitamos a participar porque muchas de esas organizaciones estoy segura que manejan un montón de conocimiento útil que podamos utilizar, ¿no? Y que probablemente quieran difundir. Otra cosa interesante es el tema de las campañas, ¿no? Así como mencionaba Pablo, creo que es una estrategia importante porque te acerca al ciudadano, lo hace participar y hace que se sienta parte de la solución, ¿no? Y puede aportar mucho más. Nosotros estamos organizando junto con la SPDA, con IPES, con Ciudad Saludable, con Perú 2021 y con ECODES, una campaña por compromisos por el clima, que empieza a finales de este año y, bueno, termina, digamos, entre comillas, en la COP, pero la idea es que sea también un legado, ¿no? Que vaya más allá y que la gente continúe con esto, pero la idea es que te puedas comprometer a hacer algún cambio, por lo menos mínimo, ¿no? Entonces, involucrarse a los ciudadanos, al sector privado, a los gobiernos, ¿no? Un poco todos tienen un rol en esto, ¿no? Entonces todos pueden generar un compromiso que al final, por más pequeño que sea, va a sumar algo. Y bueno, creo que esto nos lleva un poco también a la pregunta de cómo nos organizamos, ¿no? De aquí en adelante. Y creo que esa es una primera reunión para conocernos, para hablar sobre el tema, para ver cuáles son los retos, no solamente desde nuestra parte, sino también desde su parte, que esperan un poco de esto, y bueno, y seguir adelante, no seguir más allá también de la COP, que sea algo que también sea como un legado.